Amigos de Expreso de la Razón, bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia, este podcast en el que usted sabe, dialogamos y conversamos sobre los temas más importantes en la vida pública de Tamaulipas. Empiezo por presentar a mis compañeros. Mario Flores, bienvenido Mario. Miguel, Pedro, un gustazo verlos aquí otra semana y ahí vamos a tocar los mejores temas para esta semana. Pedro Alfonso García. Pues hay que seguirle. Hay que seguirle. Semana movida en cuanto a lo judicial, lo jurídico y lo político también. En el caso de Tamaulipas se presentó apenas hace un par de días la reforma electoral que propone el gobierno del estado, el ejecutivo estatal, para que entre en vigor de inmediato y esté activa ya pensando en el proceso electoral 2026-2027, armonizándola con la federal. De hecho, el documento es prácticamente una calca, son los mismos argumentos y disposiciones que indica el famoso Plan B electoral aprobado en el Congreso de la Unión, pero con una pequeña diferencia sobre la cual me gustaría a mí poner énfasis y empezar con eso, que es que mientras que en la federal la prohibición del nepotismo electoral empieza a partir del 2030, en la de Tamaulipas empieza ya en este proceso electoral. Es decir, en la próxima elección del 2027 no podrán los alcaldes, diputados, heredar su cargo o proponer a algún familiar para ocupar una candidatura para ese cargo. ¿Una primera lectura de eso, Mario? Pues Miguel, dentro de todo lo que está pasando, creo que es un acierto del gobierno del estado por parte del Ejecutivo Estatal que manda esta propuesta al Congreso del Estado como iniciativa del Ejecutivo y pues ojalá y se vaya a aprobar, ¿verdad? Porque ya vimos que en lo federal no pudo la presidencia de México, que el Congreso lo avalara y lo apoyara el tema del nepotismo, por lo que quedó un acuerdo interno dentro del partido de la presidenta, dentro de Morena. Pero ya llevarlo aquí a un rango constitucional en materia local, creo que es un acierto por parte del gobierno de Américo Villarreal. Y esperemos que lo acaten como viene los diputados de todas las denominaciones dentro Eso va a ser interesante. del Congreso local. Yo creo que el caso más emblemático en este tema es la familia Peña Ortiz, que ya se mantuvieron 12 años en el poder, 2 sexenios, es increíble, y querían permanecer aún todavía con la esposa de Carlos Peña. Existen otros casos en el estado en los que tal vez se intenta evitar hacer lo mismo. Parecía también un mensaje político a Nuevo Laredo, porque se mencionaba mucho que Carlos Enrique Cantú Rosas aspiraba a contender, por cualquiera que sea de los partidos, a la alcaldía de Nuevo Laredo, y pareciera que esto ya frena el avance. En el sur del estado había otros casos también en los que familiares andaban aspirando a un puesto de elección popular. Victoria es otro ejemplo en el que se pudo haber mantenido un gobierno o al menos 3 años más. Creo que son ejemplos de la medida que se quiere aplicar en el estado, y creo que es una apuesta del gobernador y de Morena estatal a la dinámica que quiere llevar la presidenta Claudia Sheinbaum de agilizar la política mexicana. ¿Y no les parece que también es un mensaje directo a estas familias que tú mencionas, Pedro, muy claramente, Reynosa, Nuevo Laredo, en la zona conurbada? Yo diría en los 3 municipios había ahí como que ciertas tentaciones de apostar por algún familiar, o que existiera la posibilidad. Pero aquí lo decíamos mucho, esa posibilidad, ante la prohibición que ya tenía Morena hacia el interior, esa posibilidad se abría vía el Partido Verde, ¿no? Estaba esa tentación de que, bueno, si no va por Morena, pues meto ahí a mi familiar por el Partido Verde. Pareciera que esto también es un mensaje hacia esa estructura alterna de la 4T que se ha convertido el Verde, que hemos visto crecer, que hemos visto con mucha ambición de controlar territorios en el estado. Me parece que esta es una muestra más. El que se haya tomado la decisión de adelantar la prohibición del nepotismo en el caso de Tamaulipas, me parece que es una muestra más de esta pugna que hay evidente entre el morenismo y los verdes de Tamaulipas. No, y definitivamente. Miren, esto es lo que pasa cuando pasamos de las discusiones políticas
a lo legal. Porque aquí lo que se está pretendiendo es que no se pueda participar por ningún partido político, por ningún siglado. Si Morena tenía reglamento interno que no te permitía participar en una elección posterior después de que un familiar de cuarto grado o menor hayas participado en política, era un acuerdo interno del partido, no era ley. Entonces aquí se está llevando un paso más allá. Porque si bien no pasaba en Morena, decían, pues me voy al Verde, o me voy al PT, o me voy a otro partido político. Sin embargo, aquí lo que está haciendo es, no se puede, por ley, por constitución del estado de Tamaulipas, por lo que es una apuesta muy grande, y es lo que estaba buscando en la presidenta, como bien lo dijiste, en el plan B de la reforma electoral, que no sucedió en México. Por eso es bien interesante esto que pasa en Tamaulipas. Ahora, ha pasado en todos los partidos políticos del estado, en el presente y en el pasado. El caso del pasado sexenio con el exgobernador Cabeza de Vaca, hizo a su hermano senador y quería hacer estaba en la contienda para la candidatura del PAN a la sucesión gubernamental, que al final se la quedó el truco, pero estuvo en la baraja el hermano del gobernador. También en Nuevo Laredo, como dice Pedro, los canturrosas que llevan ahí, ya fue Carlos alcalde, ya fue Carmen, y ahorita al parecer volvía Carlos. Es una situación similar. El maquiato, por así decirlo, los 12 años de los maquitos en Reynosa. Y que había quien decía que tenían ahí la tentación de postular a la esposa de Carlos. De Carlos, exactamente. O sea, por allá va Tampico, pues pasó ahorita con el gobernador y su hermana, que la alcaldesa es de Tampico y el gobernador es el gobernador del estado. Entonces, estaba pasando ya recurrentemente en todos los partidos políticos, y esto es un freno total y reconfigura las posibles candidaturas para el 27. Yo considero que pese a que no se atrevieron a tomar la medida de la reelección y la postergaron a la federal a 2030, sería una señal muy buena de parte del gobierno del doctor Américo Villarreal y por parte de Morena Tamaulipas, que la reelección también fuera un tema a considerar. Sería algo sano para Morena y sería una buena señal hasta para nivel federal que en Tamaulipas, al menos en el tema de Morena, también restringieran la reelección, y todos aquellos que están pensando en reelegirse actualmente, el sur es un caso muy, muy, muy claro, ya eviten hacerlo. Creo que la presidenta ya marcó muy bien las reglas del juego. El nepotismo se movió a 2030, ya lo quería hacer bajo efecto inmediato por el tema de un militante del Verde, que es el gobernador de San Luis, el Pollo Gallardo, para poder meter a su esposa en la fórmula. Pero creo que también el tema de la reelección sería algo sano. Yo creo que el modelo político actual que impera en todo el país, lo ideal sería regresar a aquellos tiempos del PAN a la transición del finales del PRI jurásico, de que ya se vuelva a restringir la reelección. La reelección es un principio prácticamente del Estado mexicano, y lo ideal sería que no se aplicara. Yo ahí tengo opiniones encontradas. Por un lado, coincido completamente en que hay alcaldes actuales que no merecen la reelección, que sería un error que siquiera lo intentaran, porque evidentemente, incluso en términos electorales, pues van a sufrir mucho. Pero ¿no les parece a ustedes que 3 años es muy poco para un alcalde? Un único periodo de 3 años es muy poco para que un presidente municipal pueda hacer algo, lo que sea, por la ciudad, considerando la famosa curva de aprendizaje, considerando los mismos tiempos políticos que entran a veces con un congreso diferente. Y cuando acuerdan, pues ya terminó el trienio y llega otro, y también debido a las malas costumbres del sistema político mexicano, eso significa volver a empezar de cero. Sí. ¿No creen que este mantra que, como bien dice Pedro, pues viene ni más ni menos que de la Revolución Mexicana, la no reelección, pues
¿no creen que no está mal reflexionar al respecto? Sí. En el caso de los alcaldes, digo yo. Es digno de análisis, pero voy a llevarlo aquí a una pregunta. En caso de un buen gobierno, ¿es correcto que haya reelección? Se podría decir que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, están haciendo las cosas bien. Qué bueno que este alcalde siga si lo está haciendo bien. Sin embargo, si lo está haciendo mal, pues ojalá y que lo quiten, ¿verdad? Diríamos todos. En este caso, en México específicamente hablando, en el caso concreto de nuestro país, ¿qué creen que haya más? ¿Buenos gobernantes o malos gobernantes en las alcaldías? Probablemente vamos a encontrar más señalamientos de malos alcaldes, por lo que buscar una nueva oportunidad con un nuevo candidato, con una nueva persona tomando decisiones, en dado caso que lo haga bien, podemos seguir moviéndose dentro del escenario político nacional y poder seguir participando, pero desde otra trinchera. Al final del día, yo veo que las administraciones municipales en México, pues lo único que hacen en la gran mayoría, estoy generalizando, o sea, lo digo porque pues hay casos excepcionales, en la gran mayoría de los casos creo que no, el cambiar de alcalde o alcaldesa es cambiar de quien decide hacia dónde se van los contratos. Porque el beneficio final para el pueblo en general o para la ciudad, la sociedad en general, pues no varía tanto de un excelente alcalde, de un buen alcalde y un mal alcalde. Entonces, ¿por qué? Porque los recursos son limitados, no tienen presupuesto, como bien dices, a veces tienen problemas, tienen congresos locales de oposición, a veces les llega el recurso hasta muy tarde entrando el primer año, entonces no tienen dinero para gestionar. La mayoría de los municipios en México están endeudados, por lo que un buen alcalde a lo mejor te va a cambiar, digamos, voy a inventar las cifras, 10,000 luminarias, el malo 8,200. El buen alcalde te va a pavimentar 100 vialidades, el mal alcalde te va a pavimentar 73. Sí, es un beneficio que tener un buen alcalde. Sin embargo, ya viéndolo en el escenario completo, no es tanta la diferencia. Y al final del día, tanto uno como el otro, pues va a salir con los bolsillos un poquito más llenos, a uno más llenos que otro, ¿verdad? Pero el problema aquí es que para los vicios de la política mexicana actual, yo sí estoy de acuerdo en que no haya reelecciones, respetando el mantra revolucionario y extendiéndolo un poco. ¿Qué pasa, por ejemplo? Vámonos al mundo. ¿Qué pasa en China? ¿Cuál es la ventaja que tiene China con Estados Unidos ahorita en la actualidad? Que en China hacen planes quinquenales. Hacen planes que lanzan en el 2030 y lo revisan hasta el 2045. Eso quiere decir que no están preocupados por las siguientes elecciones, sino por dar resultados. Entonces, en esos 15 años, pues a lo mejor hay una política que no es tan favorable para la gente a corto plazo, entonces, y no es tan popular, pero se pueden atrever a hacer proyectos a largo plazo que al principio no sean tan redituables para el tema electoral, porque no va a haber elecciones a corto plazo. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Cada 4 años elecciones y unas intermedias cada 2 años, lo cual estás compitiendo siempre electoralmente por lo que tus políticas públicas y tus acciones en política internacional, que importa mucho en Estados Unidos, pues tienen que ser cosas muy vistosas que la mayoría de la gente las pueda apreciar para que en el siguiente comicio electoral se pueda votar por el candidato de su partido y puedan seguir gobernando con holgura. Eso es la diferencia, que las democracias en las que tienen elecciones cada poco tiempo, estás trabajando para ganar elecciones. Sí. En los regímenes de gobierno donde se permanece mucho tiempo un líder, pues se presta a que haya mucho autoritarismo, pero también que haya proyectos más a largo plazo. Yo quisiera hablar de 2 proyectos urbanos tamaulipecos que en mi opinión muy personal dan con el clavo con lo que acaba de comentar Miguel.
y yo por eso aún sigo defendiendo que no haya reelección. Y es algo que platicamos también recientemente con el regidor Monmarón en Tampico. Y es el caso de Tampico, todo lo que se ha hecho en torno a la Laguna del Carpintero, entre otras obras. Y aquí en Victoria, lo que inició Óscar Almaraz, que en paz descanse, en el 17 y en la parte del estadio. Son proyectos urbanos que evidentemente, como lo acaba de mencionar Miguel, pues el del estadio del 17 sigue ¿cómo decirlo? En proceso. Todavía no termina por completo porque se supone ese programa, si no me equivoco, empata mucho uno presentado por en aquel tiempo Homero de la Garza. Sí. Homero de la Garza lo presentó, era el de Seduma con Egidio, Sí. ¿no? Homero de la Garza lo presenta con Egidio, venía de un clamor ciudadano, ese plan, que se supone que el estadio se tiene que conectar prácticamente con el planetario mediante el río San Marcos. Hay un corredor deportivo, de transeúntes, etc., que va desde el estadio hasta el 17 y se supone que tiene que ir por todo el río San Marcos y del río San Marcos termina en el planetario en todas las instalaciones que tiene. Ese proyecto va a tardar muchos años, va a tardar fácil unos 15 años más. No se va a lograr probablemente en las próximas 3 o 4 administraciones municipales. El caso de lo que hizo Jesús Nader en el mercado de Tampico, en toda la parte del centro, cómo lo ha remodelado, también en Laguna del Carpintero, también tiene esa perspectiva de que se haga todo un conjunto que impulse el turismo, etc. Y bien lo mencionaba en aquella entrevista Monmarón, que esos proyectos tendrían que ir más allá de una simple administración municipal. En este caso, por ejemplo, desde el mismo gobierno del estado, desde el Congreso, se pueden poner los suficientes candados para que el proyecto tal y como se planeó en cierta administración, pues se empiece a llevar a cabo. Podría haber modificaciones estéticas tal vez, o etc., pero de funcionalidad, etc., debería ser el mismo esqueleto. Yo creo, aterrizándolo en cuestiones buenas, porque tú acabas de mencionar los aspectos negativos, yo creo que no influye mucho quién esté gobernando y siento que es más un protagonismo político, además por algo muy simple y sencillo, que esto es una herencia del priismo. El alcalde que se va generalmente, salvo que pierda, mete a alguien que sea cercano a él. Hay casos muy excepcionales, como Matamoros, por ejemplo, Sí. en el que Mario López por eso terminó como terminó, que ya hasta atacó al gobernador en algún momento, porque metieron a Beto Granados, y Beto Granados estaba totalmente en contra de su línea de sucesión, pero aún así han conservado algunas cosas de la plataforma que creó, si se puede decir que creó algo Mario López, pero bueno, se ha conservado algo, y pese a todos los defectos que tiene el gobierno de Granados actualmente, que tiene muy severos, se ha mantenido una línea en algunos proyectos. Entonces yo considero que no debe ser contemplado así. Sí me queda muy claro que hay figuras, por ejemplo, si Chucho Nader no hubiera dudado dos trienios, tal vez la obra de Tampico no se hubieran dado con la calidad que se dieron, o si tal vez si de haber continuado Óscar Almaraz 3 años más, Victoria hubiera logrado un mayor avance en las obras y no hubiera entrado ese desastre llamado Jicoteca González Uresti. Pero bueno, eso ya es parte de, como se dirían, los juegos de la democracia. Nunca lo sabremos. No, y existía antes, por ejemplo, aquí el IMPLAN, ahí puede haber órganos colegiados que estén organizados y que los asistentes sean personajes de la sociedad civil en la cual, pues, independientemente de quién esté en el gobierno, puedan quedarse proyectos tras trienales. Uh-huh. Y en ese tipo de casos, pues sí va la sociedad civil empujándolos y que tengan una silla de un
de presidente honorario, el alcalde, mientras sea alcalde y luego el siguiente alcalde, pero que de ahí se vayan pues candadeando todos los proyectos que puedan durar 15, 20 años. Puede existir, pero ¿qué pasa en México, verdad? Cuando llega un alcalde, como es el presidente honorario en ese momento, pues trata de buscar que haya un contrato a 8 años para que trascienda su periodo como alcalde y poder seguir mandando hasta ciertas partes. Eso es muy común que sucede en México. Si eso se podría quitar y se creara un órgano colegiado externo a la administración municipal que revise este tipo de proyectos una vez aprobados y darle seguimiento sus 10, 15, 20, 30 años, pues podríamos tener proyectos largos, sin que tenga que ver la política y más que nada el funcionamiento de la ciudad. Oigan, a la par de esta reforma que se está discutiendo ya en contrarreloj, porque tiene que aprobarse en los próximos días para que pueda entrar en vigencia para el proceso electoral 2026-2027, también en el Congreso de la Unión se está analizando un par de iniciativas relacionadas con la próxima elección, también a contrarreloj. La primera propuesta por Ricardo Monreal para catalogar como motivo de anulación de una elección la injerencia extranjera en el proceso. Se ha debatido, se está debatiendo actualmente. Ayer la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, fijó una postura que a mí me pareció muy sensata. Ella dijo que se va a abstener a votarla porque le parece que es una redacción muy ambigua, que deja abiertas muchas puertas para anular una elección por prácticamente cualquier cosa, ¿no? Es decir, ¿quién va a calificar? Sería el Tribunal Electoral. Pero ¿en qué medida, con qué escala? Pues la gravedad de una injerencia extranjera. Habría que empezar por definir qué es una injerencia extranjera, ¿no? en una elección. Me parece que sí es una reforma que pudiera incluso tornarse peligrosa para la vida democrática del país. Totalmente, Miguel. Sin dejar de decir que evidentemente hay que impedir la injerencia extranjera, ¿no? Eso queda clarísimo. Es una cosa, pero totalmente es un despropósito, a mi parecer, esta propuesta del diputado Monreal. No tiene nada de sentido. ¿Por qué? Porque para empezar, uno, ¿qué es una intervención extranjera? Como bien dices, hay que definirlo. Y generalmente en estas iniciativas ponen definiciones muy abiertas en las cuales se presta a interpretación todo y todo puede ser causa de anulación. Por ejemplo, aquí que haya una campaña aquí en México y salga una oficinita de Estados Unidos, como diría la presidenta, y diga que pues en México pasó algo con relación al crimen organizado y está relacionado a X políticos de cualquier partido político. ¿Ya se presta intervención extranjera? Es una pregunta. Otra pregunta que hago es, si le preguntan al presidente de Estados Unidos, en este caso Donald Trump, y le preguntan algo por México y que dice que México está controlado por los carteles y que tienen los territorios, eso es intervención extranjera, de acuerdo a la propuesta esta del diputado Monreal. Es muy peligroso lo que se está proponiendo, porque todo puede ser intervención extranjera. Simplemente, en España, al partido Podemos, lo sancionaron con 200,000 euros por haber apoyado la campaña de López Obrador aquí en México. Por ejemplo, cuando la presidenta en la cumbre esa que pasó en España hace poquito sale a defender a Cristina Kirchner de Argentina, eso está haciendo... Milei podría decir que está interviniendo. Milei podría decir que está haciendo intervención extranjera. O cuando se defendió a Evo Morales en Bolivia, o cuando antes de la elección de Noboa en Ecuador, el presidente López Obrador también hizo algunos comentarios, o en Perú también ha pasado, los comentarios que ha hecho aquí el gobierno mexicano. Entonces, es bien ambiguo lo que se está proponiendo y muy peligroso. No creo que deba de aprobarse ese tipo de leyes, y conjunto con la otra propuesta que mandaron de la del Consejo para evaluar la integridad de las candidaturas. La integridad de las candidaturas también se me hace un despropósito, porque para empezar los partidos debiesen saber a quiénes están promoviendo. Pues si es un militante que tienes y pues, le sabes toda su trayectoria, ¿por qué vas a promover un criminal?
Empezando por ahí. Y dos, se queda tan abierto también esa iniciativa a interpretaciones. Y aparte, ¿quién es el que lo sanciona? La autoridad. ¿Y quién es la autoridad? ¿Y por quién está? ¿A quién le sirve la autoridad? Tenemos tribunales electorales, pero votan por consigna. Tenemos INE, pero no tenemos autonomía. Entonces, realmente no creo que ninguna de las dos propuestas deba avanzar. Probablemente van a avanzar. Van a avanzar. Porque el partido en el poder es el que los está promoviendo, pero en realidad siempre he creído que cualquier reforma a la Constitución o alguna ley secundaria debe ser visto desde la perspectiva del que hoy no gobierna, porque si lo ves desde cómo te conviene a ti tú gobernando, eso no es para mejorar el país, es para conservar el poder. Está muy fuerte el debate. Yo creo que es un debate mundial lo del intervencionismo, porque esa medida de Monreal se me hace muy inspirada en los tiempos de la elección Hillary Clinton, Donald Trump, de la trama rusa. De la trama rusa, sí. Que los demócratas denunciaron constantemente que los rusos estaban influyendo en su proceso electoral. Luego también se atrevieron a decir en algún momento que hubo figuras de la oposición. De hecho fue una narrativa panista cuando Andrés Manuel López Obrador iba a llegar al gobierno. Sí, también hubo intervención rusa, sí, decían. De un célebre video de Andrés Manuel parado en el puerto de Veracruz, diciendo que estaba esperando el oro de Moscú para financiar su campaña política. Es parte de una narrativa que yo considero justifica un poco la incompetencia que traen los partidos porque al final que te señalan de corrupción es incompetencia de tu parte, te faltaron habilidades de algo. Y en el caso, yo lo veo más por este lado. En la cuestión de electoral siempre se ha generado también esta disputa. La elección de Tamaulipas de 2016 fue muy señalada también ese aspecto en que Baltasar Hinojosa y Francisco Javier García Cabeza de Vaca no deberían de contender ninguno de los dos en esa elección porque los dos tenían la ciudadanía americana, estadounidense. Hubo muchos señalamientos de ese tipo y pareciera que esa narrativa tuvo un poco de validez después por las acciones que llegó a realizar Cabeza de Vaca, más pensando como un ciudadano americano que como un ciudadano tamaulipeco, un ciudadano mexicano. Pero al final esas narrativas son retrógradas en muchos países del mundo. A ver, por ejemplo, lo vemos en el actual alcalde de Nueva York. Es una persona que, si bien ya es ciudadano, proviene directamente de inmigrantes. Arnold Schwarzenegger en California, ciudadano austriaco. Yo creo que la nacionalidad no la pareciera, o sea, la ciudadanía la queremos practicar como una etnia, y también el caso de los intervencionismos es muy difícil, sí es difícil a veces comprobar que los fraudes electorales son reales, o sea, el mapachismo y todas estas prácticas de la política mexicana, si son difíciles de comprobar, yo creo que un intervencionismo pues sería prácticamente para agregarle un poco de romanticismo a nuestras leyes, porque aún si lo hacen una ley, ¿cómo vas a aprobar? Sí, esa es la gran duda. El problema es que esa interpretación va a quedar en manos de tribunales electorales, como decía Mario, pues muy señalados por el clientelismo político que practican. A ver, y otra cosa, hay gente que todavía no define lo que pasa en Gaza como genocidio. ¿Cómo vas a definir algo que es evidente a todas luces? Y hay muchas pruebas en muchas partes del mundo, en muchos videos, y es una conversación muy amplia. ¿En quién recae? El problema aquí es en quién recae, que es lo que un comentario de un político exterior, aparte, tú no lo controlas, que diga algo otra persona afuera, que tenga una personalidad política importante dentro de otra nación y haga un comentario sobre México,
¿Tú cómo controlas eso? O sea... Y además esta iniciativa se da en un contexto en el que la presidencia de la República se viene quejando del intervencionismo extranjero, me parece a mí de manera adecuada, porque es una posición correcta defender la soberanía nacional, pero pareciera, propuesta en este momento político del país, esta iniciativa pareciera que el régimen se está vacunando contra una posible derrota en el 27, ¿verdad? Y ahí es donde hay que ser bien insistentes. Lo que están tratando de hacer ahorita este tipo de reformas, más la reforma judicial de la reforma judicial, es mejorar las condiciones, querer apagar los fuegos actuales que están encendidos en el país. Eso es lo que está pasando y también, a ver, en el tema de la soberanía, yo estoy totalmente de acuerdo con la soberanía y todos estamos de acuerdo, nadie quiere ver aquí a gringos tomando decisiones por nosotros o de otra nación. Pero ¿qué soberanía y de quién? ¿La soberanía de personas o la soberanía del país? O del partido hegemónico. O del partido hegemónico, porque no todos somos los señalados, no todos somos los implicados y beneficiados de eso, y no todos, y no depende nuestra vida económica y vida social de unas personas que son activamente políticos, pero están siendo señalados por cosas muy graves. ¿Soberanía de qué? Yo no veo invadiendo aquí a Estados Unidos, veo señalando a delincuentes que ahora, actualmente son gobernantes. Ahora, ustedes han dado muy certero en el clavo en un aspecto más preocupante a mí, que no existe una ley de intervencionismo electoral. Y es culpa exclusivamente de Morena, y me atrevería a decirlo exclusivamente del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que fue toda esta minado, toda esta... todas estas trampas que le han puesto a nuestro sistema democrático, con toda la reformitis que se dio, que prácticamente así como los talibanes dinamitaron las estatuas budistas, así han tratado ellos de dinamitar nuestra democracia. Primero, la reforma judicial que no se abrió a la ciudadanía y que propició mucho, ¿cómo se llamaba? El acordeón. Entró toda una... Si bien también abrió la ciudadanía ciertos puestos, eso es aplausible, en la cuestión de la élite, la conformación de quienes deciden realmente en el Poder Judicial, lo vemos en todos lados, se puede ver aquí en Tamaulipas, por ejemplo, son personajes que más por méritos legales, son méritos políticos. Ese es un caso, pero me voy por otros más graves. ¿Cómo tienen actualmente el INE? El INE prácticamente ya es un cascarón, le han quitado muchas facultades, le han quitado presupuesto, y yo creo que si hay una institución mexicana que puede determinar si hubo alguna cuestión intervencionista en un proceso electoral, es el INE. O sea, la configuración que tenía previo al obradorismo lo hacía independiente, incluso con toda la injerencia que llegó a ver con el nuevo PRI de Peña Nieto, con el panismo de Calderón, lo hacían un organismo independiente, y por eso mismo Andrés Manuel llegó al poder, porque si no hubiera existido un INE más eficiente, más ciudadanizado, etc., fue una lucha que hizo su mismo grupo predecesor al de Andrés Manuel, todo el grupo de Cuauhtémoc Cárdenas, fue el que formó ese INE, previamente IFE, y existían otros organismos como la COFESE, como la COFETEL, como el ITAIT tan importante para ver cómo, a ver, ¿quieres ver si hay injerencia extranjera en un partido político o en una figura política? Pues checa sus números mediante transparencia, pero si está congelado y ya lo hicieron prácticamente algo ad hoc, ya no existe un cuerpo de expertos que puedan decir, oye Pedro, tú le pediste al ayuntamiento, le pediste a un gobierno estatal o le pediste a la federación el manejo de tal recurso, ya no tienes el acceso a esta defensa legal, tienes que hacerlo ya más por tus propios, por tu cuenta propia, ya no tienes este respaldo de poder defender tu derecho ciudadano a la información pública, del presupuesto público, que incluso esa bandera de señalamientos de seguridad nacional no deben de existir. Todo esto se nos ha quitado
de la mesa, todo esto se nos ha quitado de las manos y por eso se están propiciando. Morena está enfrentando una realidad que no veía posible para ellos, que Sí. se les está volteando las cosas. Quisieron hacer un régimen semiautoritario o autoritario, Sí. no sé hasta dónde iban a llegar, porque parecía que iban a llegar hasta el autoritarismo, y ahora se les puede revertir con la oposición, se les puede revertir con una intervención extranjera, se les puede revertir con un personaje emergente. Ahí voy a hacer un comentario. Es que estoy totalmente de acuerdo, porque son los ciclos del poder y los partidos políticos en México, cómo evolucionan. Pasó en el PRI y el PAN no alcanzó a hacerlo porque duró muy poco, pero ahora empieza a pasar en Morena. Cuando un partido político tiene tanto poder y hay tan poca oposición y tan pocos rivales políticos, alberga todo el poder en ellos, en pocas figuras. Se empiezan a deshacer de instituciones, de organismos descentralizados, de órganos que regulan al gobierno. Se empiezan a quitar a todos los reguladores. Cuando empieza a perder poder el gobierno, cuando empiezan a perder la narrativa, empiezan a querer apagar fuegos con reformas, como lo empiezan. Oye, está hablando Trump, pues bueno, vamos a mandar la ley de intervencionismo. Oye, que pues tenemos muchos narcos dentro de los partidos políticos. Vamos a mandar una ley para apagando fuegos. Eso es apagar fuegos que están haciendo el gobierno. Y después, cuando esa narrativa tampoco sigue convenciendo al pueblo, van a empezar a volver a crear esos órganos independientes para avalar sus decisiones, como lo hizo el PRI. El PRI estaba lleno de órganos independientes, con gente reconocible, con su trayectoria reconocible, órganos públicos descentralizados, que tienen un poder de ciudadano, de vetar cualquier acción de gobierno. Entonces, van a empezar a crear. ¿Qué pasó cuando llegó López Obrador? Teniendo todo el poder, vámonos, INAI. Ya no queremos acceso a la transparencia. Pues el gobierno es del pueblo. ¿Para qué ocupamos acceso a la transparencia? Vámonos, INAI. Vámonos, Sistema Nacional Anticorrupción. Nosotros no somos corruptos. No necesitamos ciudadanos que evalúen nuestras decisiones como corruptas o no. Adiós. Y así todos los órganos descentralizados, la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, la CENACE, todos esos organismos reguladores se empiezan a dinamitar. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene la calidad moral, la calidad para poder tomar las decisiones. Empiezan a perder la narrativa, pues a apagar fuegos con leyes. Siguen perdiendo la narrativa, empezar órganos públicos descentralizados para poder avalar. Es decir, mira, no nada más somos nosotros, aquellos que son ciudadanos, que son un órgano descentralizado, también dicen que estoy muy bien, entonces debo de estar muy bien. Pero al final del día no sirve. Pues ahí está, compañeros. Muchas gracias por esta mañana de reflexión sobre la vida política del Estado, que se va a poner buena. Insisto, en los próximos días serán aprobadas tanto la reforma de Tamaulipas contra el nepotismo como la federal contra la injerencia extranjera. Nos quedamos pendientes con el tema de Andy. Sí, Hasta la hay que siguiente, a ver tratarlo. si lo platicamos. Gracias, nos vemos en la próxima.